Es una de esas ciudades y provincias españolas que se sienten maltratadas en lo ferroviario, con proyectos que nunca llegan ni avanzan, o eso parece, aunque Huelva se encuentra en un momento crucial para lograr esos avances que tanto reclama y necesita, y te cuento los detalles en este vídeo. Llevan demasiados años esperando. Los onubenses han visto pasar los años sin grandes avances en proyectos como la tan ansiada alta velocidad a Sevilla, que por extensión les conectaría mucho mejor con el resto de Andalucía o Madrid, pero también con reclamaciones como una mejor conexión con Extremadura o la reapertura de la línea transfronteriza con Faro, dos ejes que ahora, tras muchos años en dique seco, uno avanza en sus trabajos de renovación y el segundo vuelve a estar sobre la mesa. Vamos a empezar por lo que quizá más preocupe en esta zona del país, los avances en la alta velocidad hasta Sevilla, una línea de poco más de 100 kilómetros que parece encallada desde tiempos inmemoriales, en procesos como la declaración de impacto ambiental, en un corredor pensado para tráfico mixto en su inicio, algo que tiene toda la lógica teniendo en cuenta su posible extensión hasta Portugal y que arrancaría en lo que sería la bifurcación norte de Sevilla y conectándose a la línea con Madrid. Hablamos de un proyecto congelado muchos años por los complejos estudios ambientales y también, todo hay que decirlo, por los muchos obstáculos que se ha encontrado por el camino, como crisis económicas o el propio COVID. Una obra que tendría un coste estimado cercano a los 1.200 millones de euros y que según las previsiones podría culminarse unos 3 años después del inicio de los trabajos de construcción y ahora a la espera. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Tenemos que recordar que a finales del 2015 se estaban realizando los preparativos para licitar las obras en los dos tramos comprendidos entre Valencina y Huelva. En los presupuestos generales del Estado de 2016 se destinó una reserva de 82 millones para la culminación de la estación en la capital y la construcción de los tramos. Sin embargo, debido a diversas alegaciones contra el proyecto, obligó a retrasar hasta nuestros días los siguientes avances. Fue en mayo de 2018 cuando, con la inauguración de la nueva estación de la ciudad, se anunció que el pasado proyecto de la reconversión del trazado actual a una línea de altas prestaciones se había desechado en favor de una nueva línea de alta velocidad pura y dura, es decir, una línea preparada para velocidades máximas, en ancho internacional, con la electrificación adecuada y con los sistemas de seguridad más avanzados. El proyecto completó así el proceso de información pública y en 2020 pasó a la tramitación de la declaración de impacto ambiental, un proceso que lleva un considerable retraso, aunque se ha avanzado en la construcción de las subestaciones eléctricas que darán energía al futuro trazado. El último capítulo hasta ahora fue en junio del año pasado, 2022, cuando el Gobierno central confirmó que la tramitación de impacto ambiental se encontraba suspendida y a la espera de respuesta de un requerimiento realizado a la Junta de Andalucía sobre las afecciones del proyecto al lince, Plan de Recuperación de Aves Esteparias y Marismas del Odiel. Es aquí, en la especial sensibilidad ambiental del recorrido, donde el proyecto más complicaciones está encontrando y donde hace pensar que la cosa todavía irá para largo. Otro de los puntos importantes está en las mejoras del trazado con Zafra, en trabajos desde hace bastante tiempo y que permitirán poner a esta línea, también la Zafra-Sevilla, en el siglo XXI, uno de los problemas más comunes que encontramos en toda la red ferroviaria española, digamos normal, la de trazados que apenas han tenido mejoras e inversiones en muchas décadas. Así se ha avanzado en unos 185 kilómetros de vía con la instalación del sistema de telecomunicaciones GSMR, la mejora de la vía y de la seguridad, así como el bloqueo automático, aunque eso sí, todavía muy lejos de lograr los dos avances clave que serían cruciales para tener un servicio de calidad: duplicar la vía y electrificarla, o incluso mejorar el trazado, de momento sin fecha ni horizonte.
La tercera clave puede estar en la ansiada reapertura de la conexión con Portugal, algo que haría de Huelva una provincia y ciudad pasante y no término como ocurre ahora, colocándola además como nodo de transporte de mercancías y donde Portugal ya ha incluido recientemente el proyecto de alta velocidad con Sevilla en su Plan Nacional de Expansión Ferroviaria, un detalle importantísimo sobre todo para lograr fondos europeos y acelerar los trabajos con la conexión con Sevilla. Además, la ruta con Faro tendría un gran impacto en la zona, pues recordemos que ya existió en su día un recorrido similar y que fue cerrado y ahora, en parte, es vía verde. Todavía es muy pronto para evaluar el impacto de estos avances, pero hasta hace no tanto tiempo hablar de una nueva conexión, incluso por alta velocidad entre Huelva y Faro, era poco menos que utópico, y ahora es algo tangible y que puede coger mucha fuerza en los próximos años. Además, recientemente el Parlamento andaluz incluyó a esta reapertura entre sus proyectos básicos para impulsarla y hacer fuerza, con bastante respaldo político de cara al gobierno central y a Bruselas. El otro proyecto que parece va logrando avances, aunque todavía tenga muchos capítulos por cerrar por delante, es la reapertura de la Ruta de la Plata, básicamente el tramo entre Plasencia, Salamanca, Zamora y Astorga, que habrá que construir de nuevo, y que parece va afianzándose y que comunicaría Huelva de una forma directa con estas zonas del país, Castilla y León, Asturias o por extensión Galicia, Cantabria o País Vasco, sin tener que pasar por Madrid. Un proyecto del que hemos hablado a fondo en 2 vídeos del canal y del que estaremos muy atentos. De esta forma, ahora mismo es posible viajar a o desde Huelva con Sevilla con apenas 3 trenes diarios por sentido, tiempos de 1 hora y media y desde los 10 con 15 euros. Con Madrid está unida por solo un servicio Alvia diario por sentido, es decir, sin cambio de tren, que deja el viaje en algo más de 4 horas, mientras que con Extremadura se puede viajar a Mérida, Cáceres o Plasencia, aunque en estos momentos, por los trabajos mencionados en el vídeo, el trazado hasta Zafra se encuentra sin servicio. Como veis, viajes extremadamente limitados a pesar de su cercanía con Sevilla, que estrangula mucho las posibilidades de esta zona del país, siendo sin duda una de las ciudades y provincias peor comunicadas por tren de España en estos momentos. Aislamiento que esperemos se vaya corrigiendo con estos avances de los que hemos hablado en el vídeo y mejoras más que necesarias que, si bien todavía tienen mucho recorrido por delante, parece que pueden ir evolucionando favorablemente. Aún así estaremos muy atentos y vigilantes ante esos avances y aquí los iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.